El paseo de la isla es un paseo de corte romántico que dispone de una gran variedad botánica, así como de monumentos. Se encuentra en la margen derecha del río Arlanzón, a su paso por Burgos, ciudad española situada en el norte de la península ibérica. Su nombre proviene de una antigua isla formada entre el río y varias esguevas, considerado un verdadero jardín botánico. Posee una longitud aproximada de 800 metros, en 120 metros de anchura. Se extiende desde el puente Malatos hasta el puente de Castilla. Por tratarse de una ciudad amurallada y debido a la angostura de sus calles, no se podían instalar paseos en el interior del recinto. Por este motivo, los moradores que deseaban gozar de la naturaleza se veían obligados a salir del recinto amurallado y dirigirse a las amplias avenidas de árboles que existían en las afueras. Los mercaderes de lanas tenían instalados sus lavaderos en las inmediaciones del puente Malatos, conociéndose este lugar como Paseo de los Lavadores. La desaparición de esta actividad permitió ajardinar el paraje. El río Arlanzón, a su paso por el casco urbano de la ciudad, recibía el nombre de Merdancho y regaba las huertas del barrio de San Pedro de la Fuente. Su nombre proviene de la forma de islotes que poseía el parque en tiempos de la invasión napoleónica, ya que debido al Arlanzón existía una serie de pequeñas islas entre el curso del río. El paseo quedaba limitado por el río a la izquierda y por un cauce molinar a la derecha, cubierto en la actualidad, por lo que semejaba una isla. Tras la ocupación napoleónica de la ciudad en 1810, se instalaron los primeros jardines, desapareciendo antiguos caminos de servidumbre, y lo que era un terreno quebrado y pedregoso se convirtió en jardín. En 1836 se realizó el trazado del Paseo Central, con su andén para peatones, con un coste de 6.909 reales. Más adelante, en julio de 1849, se aprobó la construcción del Paseo de Coches y Caballerías, que partiendo del Arco de Santa María llegaba hasta el puente de Malatos, paseo que existe actualmente. En marzo de 1868 se ensanchó el paseo comprendido entre el seto y el cauce, plantando numerosos arbustos y plantas de árboles de escaso porte. En 1905 se colocó el busto de Miguel de Cervantes. En septiembre de 1931 fueron descubiertas en Vitoria, cuidadosamente embaladas, unas piedras que despertaron las sospechas de las autoridades. Estaban preparadas para cruzar las fronteras hacia un dudoso destino. El gobierno de la República concedió a la ciudad de Burgos la devolución de las mencionadas piedras, que pertenecían a la portada románica de Cerezo de Río Tirón. Unos meses después, fueron colocadas en el paseo de la isla, donde permanecen hasta nuestros días. El lugar en que se encontraban originariamente se localiza en la parte alta del barrio de arriba de Cerezo de Río Tirón y formaba parte de la fachada sur de la iglesia de Nuestra Señora de la Llana, alrededor de la cual se desarrolló el pueblo. El Camino de Santiago pasaba antiguamente por la calzada romana de esta localidad en el siglo X. Ello contribuyó, junto con el fuero concedido en este siglo por el rey Alfonso VII, a que Cerezo de Río Tirón fuera una villa muy importante en aquella época. Se atribuye como autor de esta obra medieval, realizada a finales del siglo XII, al segundo artista del claustro de Silos. Desde que se suprimió como parroquia en 1804, se aceleró su mal estado por la mala calidad de las piedras. En 1924 ya estaba en ruinas, además de los expolios sufridos. Los relieves que representan la adoración de los Reyes Magos, expuestos en el Museo de los Claustros en Nueva York, proceden de esta iglesia.
El estanque y la gruta lo forman calizas de los páramos y estalagmitas de la Sierra de Atapuerca. Los huecos y recovecos que se pueden apreciar se han formado en la naturaleza tras miles de años de disolución de sus calizas. El agua de lluvia cargada de anitrato carbónico, CO2 o las infiltraciones de aguas ácidas desde el interior han logrado esculpirlas. Este proceso, llamado castificación, aquí lo ve a pequeña escala, pero unos cuantos millones de años y un volumen grande de rocas puede llegar a albergar las mayores cuevas del mundo, originadas por el mismo proceso. Las figuras que ven en el estanque proceden de una de las fuentes que fue necesario suprimir en el remate de la construcción del edificio del Teatro Principal de Burgos. Para añadir el saliente, conocido como el polisón, debió suprimirse la fuente ya existente, llamada de los tritones, de donde proceden estas esculturas mitológicas. Los arcos de Castinfalé fueron donados a la ciudad de Burgos por don García Muñoz Jalón, conde de Castinfalé, en 1922. Estos arcos, llamados de los comendadores, se encontraban anteriormente en la Granja de los Arcos, propiedad del conde, localizada junto al antiguo camino de Villalonquejar, aguas abajo de este lugar, junto al río Arlanzón. El cronista de la ciudad, don Teófilo López Mata, localizó la procedencia original de los arcos gracias a que en 1592 Felipe II visitó la finca, entonces mansión de los Maluengas, a quien agradó extraordinariamente y quedó constancia de sus excelentes frondas, fuentes y jardines. En una carta dirigida en 1954 al entonces alcalde, don Florentino Díaz Rey, el cronista le indicaba un posible texto para acompañar a los arcos. Arcadas del Palacio, molino del Palancar, construido en el siglo XVI, aguas abajo del río Arlanzón por la poderosa familia de los Maluendas. Además de estos arcos, los condes donaron al Ayuntamiento de Burgos en 1969 el Palacio de Castinfalé, donde actualmente se encuentra el archivo municipal, biblioteca y otros bienes artísticos. En el arranque del paseo se levanta el Palacio de la Isla, residencia de la familia Mugiro, hoy Instituto Castellano y Leones de la Lengua, y anteriormente, durante la Guerra Civil Española, estableció en este palacete Francisco Franco su cuartel general y también tuvo su sede la Junta de Castilla y León. En el centro del claustro neoclásico del monasterio de San Pedro de Arlanza, situado entre Ortihuela y Covarrubias, se encontraba esta fuente. En agosto de 1933, estando ya en ruinas el citado monasterio, tras un gran incendio sufrido en 1894, se procedió al desplazamiento de esta fuente al Paseo de la Isla. Pertenece al siglo XVI y está realizada en mármol, siendo su estilo colonial. En el monasterio de San Pedro de Arlanza descansaron los restos del conde Fernán González, primer conde independiente de Castilla, así como los de su esposa, doña Sancha, y los tres anacoretas San Pelayo, San Arsenio y San Silvano. En el año 1841 fueron trasladados a la colegiata de Covarrubias. Esta pieza lleva por nombre Cartela de los Leones. Se encontraba en los almacenes municipales desde el siglo XIX, junto a numerosos restos procedentes de desamortizaciones acontecidas durante este siglo en varios conventos. Los restos más valiosos se llevaron al Museo de Burgos. En el espacio existente entre las palabras convento de ciudad, solo podían encajar las palabras correspondientes a los conventos de la Merced o San Pablo, dando una pista de su posible procedencia. La base está construida con capiteles de columnas cuadradas, no relacionados directamente con la cartela. La fechan en el siglo XVII, gracias a la inscripción extraída de la misma. Parece que esta cartela, como otras que rememoran hechos relevantes, ensalza la honra de los caballeros que la mandaron hacer. Cerca del puente se encontraba un pequeño hospital, fundado en el siglo XIII, con el objetivo de acoger a los peregrinos con lepra, llamados malatos. Al localizarse el hospital muy cerca de este lugar, este puente recibió el nombre de Puente de Malatos.
Se atribuye la construcción del puente a Alfonso VIII en el siglo XII, aunque hay pruebas de que ya existía anteriormente. Diversas riadas destruyeron este puente en varias ocasiones, siendo la más devastadora la de 1900. Su cauce actual es regulado aguas arriba por los embalses de Arlanzón, 1963, y de Uzquiza, 1989. La fuente de Malatos ha recorrido diversos lugares de Burgos. Originariamente se encontraba en el Espolón, pero por necesidades del nuevo trazado de la carretera se trasladó en 1857 al Paseo de la Quinta. Nuevamente por cuestiones urbanísticas, en 1934 fue colocada en este lugar y desde entonces también se le conoce como Fuente de Malatos. Otras obras artísticas que enriquecieron el paseo en el siglo XX fueron el crucero proveniente de San Pedro de la Fuente, la pila bautismal de la desaparecida iglesia de San Martín,